y compartimos pantalla. Bueno, saludamos también, saludo a las personas que estáis en casa, bueno, en casa o trabajando y que vais a ver, que vais a ver luego la grabación. A ver, ¿qué pasa aquí? Que me ha... Ahora. Luego veréis la grabación de este espacio, donde hoy vamos a hablar de cómo en una consulta hacer un abordaje integral del paciente. Cada paciente viene con su propio proceso, con su propia situación y con su propia, diríamos, sintonía con una terapia u otra, con un terapeuta u otro. Y lo importante es que dependiendo de qué persona tengo delante, yo pueda utilizar todos los recursos que conozca para ayudarle de la mejor manera posible, ¿no? Esto es como decir, a veces me dicen, bueno, pero entonces, ¿qué es más interesante, no? Que esto es de lo que vamos a hablar ahora, que ya habremos oído decir esto de que cada persona tiene su propia medicina. Es más, hay quien dice, no, mi mejor médico soy yo, ¿no? Esto, bueno, a veces podemos decirlo, esto pues no sé si es un pensamiento objetivo o, o real o más bien subjetivo, ¿no? Porque esto de que yo soy mi mejor médico, es verdad que cada uno sabemos o entendemos, conocemos ya cómo reacciona nuestro cuerpo, pero está bien. Yo diría que es recomendable salir de ahí, de creer que lo tengo todo para ayudarme yo solo y poder consultar, buscar ayuda donde la necesitamos, porque desde fuera, aunque ambos conozcamos la misma terapia, eso es como un médico cuando va a otro médico. Pues dejará él de ser médico porque ha hecho medicina, pero va a otro colega, a otro compañero, porque hay una visión objetiva, externa del problema o del suceso. Entonces, esto por un lado. Por otro, ¿qué, con qué herramienta, con qué terapia, con qué disciplina sintonizo más? Y esto es tanto por parte del terapeuta como por parte del paciente. Em, yo, por ejemplo, esto, bueno, las chicas que ya me siguen hace tiempo, seguro que me lo han oído decir en un curso o en otro. Yo hice medicina china porque quería conocer cómo funciona, porque para mí, pues, esto de que dicen de que la medicina china es nueva, es una medicina mucho más antigua que la medicina que tenemos ahora, y para mí esa base de conocer el cuerpo, el sistema, cómo funcionan los órganos, cómo se refleja en el cuerpo, cómo se puede abordar, pues eso es lo que yo quería. Más allá de pinchar o hacer acupuntura. ¿Por qué? Porque no me gusta ni que me pinche ni pinchar. Entonces, eh, valoro un montón, por supuesto, la acupuntura. Y bueno, por eso en mi centro pues hay una compañera, Ana María, que ella es quien hace acupuntura. Yo, pues, vale, no va conmigo, no va conmigo. ¿Que me dejo hacer acupuntura por ella? Por la única persona que me dejo hacer acupuntura. Pero bueno, pues no me gustan las agujas. Y el que uno no resuene con una terapia, con una disciplina, no quiere decir que en él no vaya a funcionar. Quiere decir que si hay otras disciplinas con las que sintonice más, pues va a estar mucho más receptivo, va a estar más tranquila, más tranquilo a la hora de que le hagamos o le recomendemos cualquier tratamiento que podamos manejar en la consulta, ¿vale? Pero digo, pasa con el paciente y pasa con el terapeuta. Por eso os he puesto mi caso, tanto como paciente como terapeuta. ¿Eh? Para mí, lo importante, y esto lo habéis oído mucho en las formaciones de flores, o sea, ya sabemos que lo importante no es dar flores para una situación, sino para la persona que tenemos delante. Esa persona tiene una forma de pensar, de sentir, de actuar, de relacionarse. En eso me tengo que fijar. Y es por eso que también cada persona pues va a recibir mejor o va a resonar mejor o incluso va a responder mejor
a una terapia que a otra, ¿vale? Por supuesto, en mi consulta, como hilo conductor de todo, están las flores. Yo creo que nadie se va sin tomar flores, bueno, alguna vez, pero no porque venga directamente a la consulta, sino porque viene porque alguien lo trae y entonces pues no está muy abierto a tomar flores, pero generalmente yo diría que las flores de Bach es como el común denominador, porque luego utilizo otras terapias, pues que hay personas que les resuenan y otras que me dicen, no, yo eso no, ¿sabes? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Atender a cada persona, ayudar a cada persona con la terapia o con la herramienta que más le resuene. Evidentemente, como terapeutas, tenemos, diría yo, que la potestad de sugerirle cuál le iría mejor, ¿no? Dependiendo del problema. Si es algo más físico, más mental, emocional, espiritual, pues le podemos recomendar, sugerir, pues mira, yo creo que si haces esto o la combinación de esto y esto, vas a abordar mejor lo que te pasa, ¿vale? Bueno, pues puede estar abierto o puede que diga, bueno, pues esto sí, pero esta otra terapia, pues como que no va conmigo. Eso tenemos que aceptarlo, tenemos que respetarlo y además es que como alguien diga, es que esto no va conmigo y esto no me va a hacer nada, al final o no se toma las flores o no se pone el imán o no se pone, no sigue las recomendaciones que le damos. Por ello, ya hace muchos años diseñé un curso que se llama Formación de Terapeutas, que siempre he dado presencial, siempre. Lo he dado presencial y no es un curso, solo es una formación que lo hacíamos a lo largo de 10 meses, ¿no? Un fin de semana por mes. ¿Qué ocurre? Bueno, algunas compis que están aquí y otras, pues que nos estarán viendo en casa, que no han podido estar, pues llevan también ya, yo creo que algunas hasta 2 años diciéndome, ¿y por qué no lo haces online? ¿Por qué no lo haces online? Y bueno, y en menos tiempo. Yo sé que todos vamos súper ajustados de tiempo, que queremos, no digo formaciones express, pero bueno, que podamos hacerlo en el menor tiempo posible. Y también sabéis que a mí me encanta resumir y hacer una síntesis. Que a mí no me gusta meter paja en los cursos, pero aún así, o sea, aunque no meta paja en ninguno, pero hay temas que hay que abordarlos pues con el tiempo que requiere, ¿eh? Es por esto la explicación o justificación de por qué no lo he lanzado antes. Y es porque esa formación de 10 fines de semana he tratado de comprimirla en 4 fines de semana. O sea, 3 y 1 que es de prácticas total, ¿no? Por eso que me ha llevado más tiempo. Y ahora vamos a ver, pues, en qué consiste esta formación. La idea es que quien pase consulta y esté interesado en aprender algo más, pues cuando tenga delante a cada paciente, no pongamos el piloto automático de voy a darle esto, voy a hacerle esto, sino, ¿vale? Hablamos un poco con el paciente y ya nos damos cuenta, para empezar, claro, nos contará qué le pasa, ya nosotros tendremos una idea de cuáles son las herramientas que mejor le van a ir, las terapias que mejor le van a ir, y dentro de eso, pues la última palabra, claro, la tendrá el paciente. Generalmente, cuando vienen a nosotros, la primera vez igual vienen en un estado como de alerta, de ¿y esta qué me va a contar? ¿No? ¿Y esta qué me va a hacer? ¿No? O este. Pero cuando ya repiten, pues ya tenemos ganados a los pacientes, tenemos ganada su confianza. Y da igual lo que les hagamos porque al final ya confían, ¿eh? Confían. Bueno, pero aún así yo confío plenamente en la acupuntura, en la compañera que lo hace, que trabaja conmigo desde hace casi 30 años, pero aún así me hago acupuntura en momentos que ya digo, "Oh, es que esto ya es físico, tiene que ser con acupuntura o tal", pero bueno, pues sigo diciendo que para mí, si puedo evitarlo, lo evito, ¿no? Bueno, entonces esa es la idea, de que en esta formación
podáis conocer un abanico de posibilidades para abordar esa consulta desde todos los ángulos posibles, excepto desde el medicamento, que el medicamento lo tendrá que dar un médico, me refiero hablando de la medicina tradicional y de los medicamentos farmacéuticos tradicionales, ¿vale? Todo lo demás lo vamos a ver. Se trata, como digo, de integrar todo. No es o esto o esto. A mí me ha pasado muchas veces y seguro que lo habéis oído cuando alguien llega y te dice, no, pero es que yo quiero hacer solo una cosa, porque si luego me mejoro, no sé qué ha funcionado. ¿Y qué más te da? Yo le digo, ¿y qué más te da? ¿Tú quieres mejorarte? ¿Qué más te da? Que te cure la manzana, el plátano o el kiwi, ¿no? Se ha hecho un batido de los tres. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Es verdad que, bueno, que no siempre hay que hacer varias terapias. Pero, como yo digo, cuanto más azúcar, más dulce. Si además, que de aquí la mayoría, pues trabajáis con flores, además de otras cosas, pero digo con flores porque creo que en flores, menos una o dos personas que aún no se han formado, que están apuntadas para este próximo primer nivel, el resto habéis hecho flores conmigo. Entonces, claro que con las flores hago un abordaje súper individual, personalizado, pero imaginar que a esa persona además le duele el cuello, que esa persona además físicamente tiene algo, que mentalmente pues no se encuentra bien. Si puedo hacer otra serie de sugerencias o integrar en la consulta, como digo, distintas terapias, distintas herramientas, pues mejor que mejor. Entonces, herramientas que, que vamos a utilizar, ¿vale? Por supuesto, las flores de Bach. Adelanto que vamos a hablar de flores de Bach. No es un curso de flores de Bach, para eso está la formación. Vamos a hablar de reprogramación mental, no es un curso entero de control mental y reprogramación mental, porque cada una de estas herramientas ya sabéis que lleva uno o varios fines de semana, por lo tanto en cuatro no. ¿Qué vamos a hacer? Conocer las distintas herramientas, o sea, cómo funcionan las flores, cómo funciona la reprogramación mental, cómo hacer una técnica de respiración dependiendo de qué quiero conseguir, pues manejar la respiración, vamos a hablar de geometría sagrada, vamos a aprender unos protocolos súper fáciles para trabajar con imanes, no es un curso de biomagnetismo, no es un curso, no, es una parte de esta formación donde vamos a aprender, como digo, a trabajar con un máximo de 8 o 10 imanes, que a veces va a ser solo dos, como mínimo siempre tienen que ser dos, y vamos a ver cómo esto nos va a ayudar y vais a tener unos protocolos para que ya no tengáis ni que pensar, si pasa esto, lo pongo aquí, si pasa esto, lo pongo aquí, de esta manera, ¿vale? Vamos a hablar de cromoterapia, de gemoterapia, entonces veis que son todo herramientas, terapias naturales que se pueden combinar entre sí, ¿eh? Que se pueden combinar entre sí. Em, Insisto que ni es un curso de gema, ni es un curso de tal, porque nos llevaría, pues, aquí estar 2 años haciendo un fin de semana al mes. Pero de cada herramienta he sacado la síntesis de la parte más práctica para que lo podáis utilizar dependiendo de qué problema tiene el paciente. Entonces, ¿cómo es la historia de la consulta? Pues que además de estas herramientas, yo voy a trabajar, vamos a trabajar, luego vais a tener el programa con los sistemas, con los distintos sistemas del cuerpo, con distintos aspectos de la mente, del cerebro, con todos nuestros patrones que tenemos a nivel psicológico. Bueno, la idea, como digo, es que viene alguien con, me da igual que sea, que tiene migraña, que tiene ansiedad, que tiene insomnio, que tiene un dolor de espalda crónico, que tiene un problema de piel, que tiene un problema del... Da igual. Nosotros vamos a aprender.
Ahora voy a ir definiendo cada una de estas herramientas. Vamos a aprender a entender el origen de lo que le pasa y sabiendo, o sea, aprendiendo a ver qué hay detrás de su sintomatología, podré elegir una o varias de estas terapias y aplicarlas en conjunto, ¿vale? Bueno, entonces empezamos hablando de somatización. Algunas ya habéis hecho el curso de somatización, vuelvo a insistir, no sería absurdo dar un curso de somatización que han sido 2 fines de semana, hacerlo aquí en un plan resumen, pero sí, cuando la persona me esté hablando de qué le pasa, voy a aprender, como digo, a entender qué hay detrás, porque es la base de todo. La somatización es la base de todo. El cuerpo no, esa frase ahora tan de moda de que el cuerpo habla cuando la mente ignora o calla, es real. Todo lo que no digo, lo que callo, lo que me trago, lo que aguanto, va a querer llamar nuestra atención porque nos está enfermando por dentro y si encima no soy consciente de que me está enfermando, pues sigue contaminándome, da igual que sea en un nivel o en otro. Cuando aparece en el cuerpo físico, ya lleva tiempo forjándose en el cuerpo emocional o mental. Dicen los chinos, en medicina china, que es una medicina bastante preventiva, la auténtica medicina china es muy preventiva, porque de hecho, bueno, luego hablaré más de la medicina china. Bueno, el orden de factores no altera el producto, pero en medicina china, a través de los pulsos, se puede detectar cómo está esa persona y si hay algún desequilibrio energético en algún canal de su cuerpo, vamos a decir así, que hablaremos también de ello. Si esto yo lo sé, voy a evitar que se somatice. ¿Y cuándo y cómo lo sé? Bueno, claro, los expertos, pues simplemente pues cogiéndote el pulso, nosotros, que que ya digo, no hace falta haber hecho ni medicina china ni nada, vamos a empezar aquí como de nuevas, vamos a intentar, pues eso, hacer esa lectura de lo que el cuerpo está reflejando. Dependiendo de cómo se queja el cuerpo, sabré qué hay detrás. Sabré si ese es un estado de rabia, si es un estado de miedo, de frustración, de inseguridad, de sometimiento, de intolerancia, de agobio, de lo que sea. ¿Vale? Y luego ya desde ahí, pues lo trato. Diríamos que aprender estas pautas que vamos a trabajar en esta formación de somatización me ayuda a hacer una lectura mental, emocional, que está detrás del síntoma físico, da igual cuál sea. ¿Eh? Y ya decía el doctor Bach que la enfermedad es un conflicto entre la mente y el alma. Igualmente, pues Albert Einstein decían algo parecido. Cuerpo y alma no son dos cosas distintas, sino dos formas diferentes de entender lo mismo. ¿No? Fijaros que Einstein nació en 1879, vivió hasta 1955, bueno, el doctor Bach desde 1886 a 1936. Quiero decir con esto que ya hace tiempo, que es que ahora hablamos de temas que parece que hemos descubierto en las Américas y todo esto ya está de antes. Lo único, pues que bueno, como en todo, necesita un tiempo para afianzarse, para solidificarse y para que se le dé pues el respeto y la credibilidad, ¿no? Entonces hoy día ya saber que lo que hay detrás de un síntoma físico es un estado mental o emocional que está desarmónico, pues ya no es ninguna novedad, ¿vale? Entonces, bueno, como digo, la somatización pues nos va a ayudar a entender esa parte, ¿vale? Desde la medicina china, que lo primero es definir qué es la medicina china, que es un sistema pues milenario. Por eso que cuando dicen, oye, es que ahora está de moda, o es nuevo la medicina china. Bueno, ¿en qué consiste? La medicina china se basa en que cuando en nuestro sistema hay un desequilibrio entre yin y yang, masculino y femenino, frío y calor, eh, esto pues también produce unos bloqueos en sus canales energéticos llamados meridianos o en sus centros energéticos llamados chakras, pero sobre todo
Aquí se va a trabajar con los meridianos y cada uno de esos meridianos tiene una polaridad, yin y yang, positivo o negativo, como digo, y depende de si es por exceso como si es por defecto, cuando ese canal se bloquea, ya digo, por exceso o por defecto, nos enferma. ¿Qué enferma? Los órganos asociados a ese canal de energía. Imaginar que son carreteras en nuestro cuerpo. Y, y bueno, pues vamos a imaginar, ¿no? 12 carreteras principales. Y vamos a hacer un viajecito por esas carreteras. En una de ellas hay un socavón, ¿no? Ha venido la riada, ha abierto la carretera y era una carretera secundaria o una carretera principal, que entonces como está cortada, yo no puedo llegar donde voy, ¿no? Mi energía chi, no puede llegar donde va. O sea, si nos imaginemos en un coche, no podemos llegar a nuestro destino. Entonces cojo otra carretera. Pero ¿qué ocurre? Que como todo el mundo está cogiendo la otra carretera, hay un colapso circulatorio, ¿no? Ya sea en el cuerpo, sea en la carretera real. ¿Mm? Entonces, así funciona el cuerpo. Dentro de nuestro sistema, esto explicado de una forma así como muy general para que podáis entenderlo, porque estudiar medicina china son 3 años mínimo y bueno, nosotros, la medicina china engloba mucho, engloba la acupuntura, el trabajar con mosa, con semillas, con auriculoterapia, con qigong, bueno, que hay distintos métodos y es pues una formación muy amplia. Aquí, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a conocer los meridianos, las carreteras principales. Vamos a ver esas carreteras principales, esos canales, a qué órganos van asociados y qué emociones las enferman. Como digo, o por falta o por exceso, ¿no? Entonces, cuando conozco esas emociones, pues ya igual lo vamos tratando con las herramientas que consideremos, ¿vale? Nos va a ser también quizá muy útil el, el aprender cómo estos meridianos de energía, estos canales, tienen también un ciclo. O sea, están asociados a unas emociones, están asociados, que son las que los enferman, están asociados a unos órganos y también están asociados a unos horarios. No sé si os ha pasado alguna vez de decir, siempre me despierto a las 5 de la mañana. O llevo una racha que me despierto a las 3 y siempre es a las 3 o a las 2:30, ¿no? Entonces, eso ya es información. Me está dando la pista de qué meridiano eh, me está llamando la atención, está bloqueado. Fijaros que con la medicina china, que ya digo que es muy preventiva porque realmente en su origen se hacía para que haciendo los tratamientos la gente no llegara a enfermarse. Ahora vamos al médico ya cuando estamos enfermos, pero bueno, por algo estamos aquí, ¿no? Por también apostar por una terapia preventiva, no solo sanadora, sino preventiva, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo esta lectura preventiva, imaginar que, como digo, además es en ambas direcciones, la emoción enferma el órgano. Y si hay un órgano que está mal, que funciona mal, pues porque tenemos un bloqueo, porque esa carretera está obstruida, al final repercute en el carácter. Por ejemplo, algo fácil de ver. Eh, Hay un meridiano que tiene que ver con el hígado, ¿sí? Y el hígado, entre otras cosas, ¿eh? No os toméis esto al pie de la letra, que estoy haciendo como una síntesis de la síntesis de la síntesis. Imaginar que el hígado se enferma porque llevamos mucho tiempo acumulando rabia o expresando la rabia de mala manera, porque la vida nos ha ido mal, porque tenemos situaciones que nos provocan dolor y nuestra forma de canalizarlo es el enfado, la ira, la rabia. Eso está afectando al hígado directamente. Si esto, porque nos pasa un día no ocurre nada, pero si esto se mantiene en el tiempo, si esto se cronifica, al final aparece la enfermedad, ¿vale?
Pero ¿qué pasa si el meridiano que tiene que ver con el hígado, por lo que sea, está mm, atascado, empantanado? Que como tiene que ver, o sea, la emoción de la ira tiene que ver con el fuego y tiene que ver con la madera, nuestro hígado. Entonces, ¿qué ocurre? Que el hígado es como si empezara a combustionar, es como si prendiéramos fuego a la madera. Y entonces se va calentando el hígado. Y cuando el hígado se está calentando, ¿qué ocurre? Que se manifiesta también en nuestro carácter. Tenemos respuestas más irritables, más airadas, más de enfado. O sea, fijaros que es bidireccional, ¿eh? Por eso la importancia de profundizar bien, de entender bien, de conocer realmente qué está provocando este síntoma físico, ¿vale? Porque la gente va a llegar a nosotros con el síntoma físico, muchos con lo emocional, bueno, pues que tengo ira, tengo rabia, me enfado o tal, pero mm, yo creo que la gran mayoría viene porque les duele algo. ¿Por qué? Porque hasta que no nos duele no hacemos caso. Eso es eso es la verdad, ¿no? Que hasta que el cuerpo no grita, dice, "Ch, voy a doler a este, me voy a quejar", pues nosotros seguimos con lo mismo. ¿Vale? Entonces, a través de los meridianos, pues yo creo que vamos a tener bastante información para poder hacer también una lectura del sistema. Evidentemente no vamos a hablar ni de puntos de acupuntura, ni de acupresión, ni nada, pues porque eso ya es parte de lo que es otra formación de medicina china. ¿Vale? Pero sí, como digo, vais a tener la información suficiente para hacer una lectura. Bueno, las flores de Bach, aquí no me tengo que enrollar mucho porque la mayoría, o casi todas, menos un par, pues ya la conocéis. Lo que más conocemos de la terapia floral es que es un sistema de curación natural que nos ayuda a abordar aquello que nos pasa, que nos ayuda a llegar al origen del problema para sanar la raíz, ¿no? Ya sabemos que nos vamos poniendo, siempre decimos capas para sobrevivir, porque no nos queda otra. Y claro, cuantas más situaciones hay en la vida ante las que tengo que hacer un esfuerzo por superarme, por empoderarme, por ubicarme, ¿qué ocurre? Que voy tapando realmente lo que hay detrás. Y llega un momento en que hay tal desconexión que la persona no es que no nos quiera decir realmente qué ha pasado ahí detrás, es que no lo sabe. No sabe por qué no duerme, no sabe por qué tiene ansiedad, no sabe por qué le duele el estómago. Y con las flores de Bach hay una forma de trabajar, ya sabemos, muy sencilla, que no es testar las flores, que no es adivinar las flores, que no damos las flores por intuición, las damos escuchando al paciente. Cuando escucho al paciente, vuelvo a retomar con la parte de somatización, ¿no? O incluso de medicina china, pero que aquí no hace falta, simplemente escuchando al paciente cómo vive aquello que le está pasando, yo le voy a sugerir unas flores. Esas flores van a ir calando hasta llegar a la causa para resolver esa causa y que el síntoma también desaparezca, ¿vale? Ahora podéis pensar, ay, si yo ya he hecho el curso de flores de Bach, como digo, y soy muy pesada. No vamos a hacer el curso de hablar de las 38 flores, no. Lo que vamos a hacer es abordar cada uno de los sistemas del cuerpo, cada uno de los meridianos, cada uno del sistema nervioso, endocrino, circulatorio, molecular, todos esos sistemas para entender qué hay detrás, qué enferma cada sistema y cómo abordarlo, ¿vale? Con las flores, pues yo diría que siempre y con casi todo lo demás. Bueno, después la geometría sagrada. Eh, Hablar de geometría es hablar de forma y de resonancia. ¿Mm? La geometría, pues es un conjunto de figuras, como veis aquí, bueno, estas son algunas solo, geométricas, estos son los 5 sólidos platónicos, que así se llaman, que cada uno de ellos tiene que ver con un chakra, con un elemento, con un tipo de energía. Tienen que ver también con se relacionan, bueno, ya veréis que yo lo voy a relacionar con todo, con las flores, con los canales de medicina china, con los colores, con las gemas, con los chakras. Entonces, cada uno de ellos
en sí mismo es una vibración. ¿M? Y esa vibración tiene que ver con unas cualidades terapéuticas que nos ayudan. ¿Cuándo? Pues nos ayudan ya sea a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel espiritual. Hay personas que a lo mejor no llegan a la consulta porque les duela algo. Vienen porque nos dicen, uy, es que soy una persona que fíjate que creo que tengo cualidades, pero al final no consigo tirar adelante. No consigo concretar todas las ideas que tengo ideas, tengo proyectos, pero al final no hago nada, no sé cómo darle forma. Bueno, pues hay una figurita que nos va a ayudar colocada en el punto exacto del cuerpo, porque la misma figura colocada en un punto o en otro es totalmente distinto el efecto que va a hacer, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde coloco cada figura geométrica, cada una de ellas pues tiene que ver con la tierra, con el agua, con el fuego, con el aire y con el éter. Estos son los cinco sólidos platónicos. Dependiendo de dónde los pongo, pues va a movilizar la energía que hay ahí estancada. Para consolidar, tanto para concretar como al revés. Hay quien dice, no, es que yo soy excesivamente rígida, rígido, puf, o sea, no me sé no me dejo llevar, no sé fluir, pues igual. O sea, no es lo mismo el, la figura que yo coja cuando alguien quiere consolidar algo que el que quiere dejarse llevar, dejarse fluir. Y no es lo mismo, como digo, en el punto del cuerpo que lo pongo, ¿no? Dicen que en el ADN hay geometría y que el universo es geometría, ¿eh? Todo forma, ¿eh? y, y vibración. Toda forma, toda energía tiene una vibración. Entonces, la geometría sagrada nos va a ayudar tanto, como digo, a nivel físico, mental, emocional o espiritual. De eso se trata, de que podamos ir integrando todas estas terapias sabiendo que no estoy abordando solo una parte, porque si no, al final es como cuando vamos a un especialista que dices, he ido al médico y me han mandado al especialista, por ejemplo, ¿no? Alguien viene y me dice, oh, pues fíjate, es que he ido al médico y estoy ahora con un montón de citas médicas. ¿Qué te pasa? Pues que me duele mucho, por ejemplo, pues alguien que dice, tengo dolor en el hígado, tengo como reflujo, además es que estoy teniendo unos problemas musculares increíbles, me duele todo el cuerpo, me contracturo cada dos por tres, cuando no me quedo enganchada y además estoy perdiendo vista. ¿Habéis visto? Tenemos el especialista que le mandan a hacerse las pruebas hepáticas, le mandan al reumatólogo, al traumatólogo, le mandan al oftalmólogo. En medicina china eso solo es una cosa, es el mismo meridiano, que si no arreglo el estancamiento de un lado o la fuga de agua de un lado, va a ir llegando al otro. Entonces, para nosotros, fijaros, hacemos esa síntesis. Todo es lo mismo. Trabajando ese meridiano, corrijo todos esos puntos a la vez. Si ya hay una enfermedad física, tendrá que ir al médico. Creo que no hace falta que lo diga, pero por si acaso. Lo físico lo atiende el médico. Nosotros acompañamos con todo lo demás, que es encontrar el origen y tratar el origen, la causa y no el síntoma. ¿Vale? Además, mirar con los cacharritos, es que los niños que tengo en consulta me dicen, ¿hoy me vas a poner los cacharritos? A los niños les encanta esta terapia y además no sabéis cómo sintonizan. Está el hijo de una alumna, que bueno, que hoy día ya, me lo encontró hace poco en otra formación, él ya tiene 18 años, pero cuando su madre estaba haciendo justo este curso, él tenía como 8 o 9. Y su madre pues se lo traía porque teníamos la clase presencial por la tarde y no tenía con quién dejarlo y se venía con el niño. Y el niño pues estaba allí, pero en lugar de hacer los deberes, siempre estaba pendiente, ¿no? Y el día que estábamos con la clase de geometría sagrada, me dice, ay, ¿puedo tocarlos? Digo, claro. Entonces, para hacer una práctica, se tumbó una de las alumnas en la camilla y vamos a ver dónde colocar los cacharritos, ¿no? Los sólidos platónicos. Bueno, el niño, porque ya tiene 18 años, es ya más mayor, pero era un crío, o sea, tuvo una conexión con cada una de las figuras que las colocó
no sé si se equivocó en una, dos, en los sitios adecuados. Fue increíble. Bueno, no digo que todos los niños, sí que en general a todos les gusta que les pongan los cacharritos, pero y jugar con ellos, ¿no? Yo también observo pues cómo juegan con ellos, les digo, bueno, ¿cuál elegirías? Venga, coge este, ahora coge este, ¿cómo te hace sentir? Bueno, también esto nos va a ayudar en la consulta infantil bastante, ¿eh? Entonces, bueno, este niño pues hoy día eh, se maneja perfectamente con la geometría sagrada, como decía su madre, dice casi que mejor que yo, ¿no? Bueno, la cromoterapia. Bueno, la cromoterapia pues también ya hace muchos años estuvo de moda. Luego, pues bueno, que sabéis que hay modas en las terapias, como en todo, hay modas. Hay rachas que algo pues está de moda la cromoterapia o la gemoterapia o los imares, o la cámara Kirlian o la resonancia o ahora las constelaciones, el transpersonal, lo que sea. La cromoterapia pues ya hace buah, muchísimos, muchísimos años que seguro que la conocemos, ¿no? Yo la conocí, bueno, pues yo qué sé, tenía 19 años, así. Y entonces, bueno, pues los que ya me habéis oído también, pues sabéis que yo ya empecé con todo esto a los 18, que pasé de que iba a hacer cirugía a psicología y a todas las terapias naturales. Y, y cuando conocí la cromoterapia y la quise utilizar a fondo y empecé a dar los cursos, pues nos inventamos, porque hoy día hay lámparas ya, ¿no? Hay unas lamparitas de luces. Tú compras unas bombillitas y ya puedes aplicarte eh, esa vibración, porque también cómo funciona es una mezcla de cada color tiene una vibración y esa vibración pues también nos regula, ¿no? Pero en aquel momento pues no era tan fácil encontrar bombillas de color, sí, pero solo eso. Y entonces se me ocurrió diseñar con un flexo de estos de luz que ponemos en las mesas de estudio, que tienen, ¿no? Como largo el palo, compré unos foquitos pequeños y a cada foquito le puse una luz de color, ¿no? Luego más, con un alumno, pues ideamos un palo más largo que tenía la dimensión de la camilla y que permitía ir moviendo los focos dependiendo de dónde había que aplicar el color. Bueno, pues hoy día pues hay un montón de filtros que encontráis fácilmente, hay unos filtros de Kodak que además no son caros y que bueno, que funcionan súper bien. Y si no, ya os daré los trucos. Hasta con papel de celofán, porque tiene que ser transparente, no, no vale poner una cartulina, porque cuando yo aplico un color, hay que pasar la luz a través del color. Si ponéis algo opaco, no va a pasar la luz. Entonces, bueno, que es también una forma simple. ¿Qué ocurre? Que, sigo, ¿eh? Cuando conocemos la gemoterapia, que es el tratamiento a través de piedras preciosas, semipreciosas, minerales, cristales, pues ya dejo un poco de utilizar quizá la terapia del color. ¿Para qué vale la terapia del color? Pues porque vale incluso para saber, depende de cómo está mi estado de ánimo, de qué color me puedo vestir ese día, o aunque sea poniéndome un pañuelo, ¿vale? En cuanto a la gemoterapia o cristaloterapia, cada gema, dependiendo de su densidad, de su forma, de su transparencia, tiene unas aplicaciones u otras. No funciona igual un mineral en bruto, por ejemplo, una esmeralda, mm, que en bruto comúnmente se conoce como berilo, porque es un mineral, que cuando está tallado o cuando está transparente. Incluso el diamante. Si veis un diamante en bruto, lo veis en el suelo y ni lo cogéis, porque parece un trozo de hierro que se ha caído de algún sitio, ¿vale? Claro, ¿qué hace luego que el diamante tenga el valor? Porque a base de pulir, 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 va saliendo la transparencia y luego ya depende de la talla, pues lo llamamos brillante o diamante, ¿no? O sea, entonces, dependiendo también de la transparencia, vamos a poder abordar unos temas u otros, ¿vale? Densidad, forma y color. En cuanto a la magnetoterapia, vamos, como os decía al principio, a trabajar con unos imanes de baja potencia, trabajar con imanes de alta potencia,
hay que saber muy bien lo que uno hace, ¿eh? En todo hay que saber muy bien lo que uno hace, ¿vale? Pero cuando trabajamos con imanes de mucha potencia, de muchos Gauss, Gauss es la potencia del imán, pues equivocarse al poner un imán puede tener sus consecuencias. ¿M? Por eso, aunque lo ideal es que uno entienda el origen de por qué pongo un imán aquí o allá, por qué pongo un polo norte o un polo sur, eso es toda la formación, ¿no?, que hay detrás, pero eso lleva mucho tiempo. Yo por eso os voy a dar directamente los protocolos, para que así no te equivoques. En tal punto pones polo norte, en tal punto pones polo sur, ¿vale? Y vamos a trabajar, siempre hay que crear una polaridad. Todo es polar, nuestro cuerpo es polar, el universo es polar, todo es polar, ¿eh? Entonces hay que trabajar con lo ideal con dos imanes para crear ese flujo de energía entre uno y otro. ¿Para qué nos va a servir el tratamiento con los imanes? Pues va muy bien cuando hay dolores articulares, a nivel articular, muscular, cuando hay inflamación, ¿eh? Inflamación, dolor, bloqueos, rigidez, ¿vale? Hablo de temas sencillos. Y luego, pues también, claro, tendremos que saber que, por ejemplo, no a todo el mundo se le pueden poner imanes. Yo a veces me he quedado bastante sorprendida cuando ha venido algún paciente a verme, algún paciente oncológico, y me dice, bueno, es que me han hecho un tratamiento con imanes. ¿Perdona? ¿Quién te ha hecho un tratamiento con imanes? ¿Sabía esa persona, ese terapeuta, que estás en un proceso de cáncer? Sí, no se pueden poner imanes cuando una persona tiene cáncer. O sea, eso es así como en mayúsculas lo primero que se aprende. O sea, no se pueden poner imanes. Que ponga un imán un médico experimentado, yo he visto trabajar a médicos en mi formación de medicina sintergética, que todos eran médicos, menos una compañera y yo, en la primera promoción que se hizo aquí en España hace muchos años. Ahora ya es una formación para cualquiera, pero en aquel momento era personal sanitario, sobre todo médicos. Yo he visto a dos médicos, profesores míos, pues con unos imanes de altísima potencia, hacer un tratamiento. Claro, pero porque son médicos, porque tú no sabes qué puede pasar. ¿Mm? Es por esto que nosotros, para salvarnos en complicaciones, aunque son de muy bajo Gauss, ¿vale? Cuando una persona, o sea, cuando es un paciente oncológico, no se ponen imanes. Tenemos más herramientas. ¿Veis lo que os digo de la importancia de tener más herramientas? ¿Eh? En cambio, para el resto, pues funcionan de maravilla. Que no digo que no funcionen en pacientes oncológicos. Digo que hay que saber muy bien lo que se hace y hay que, en mi opinión, hay que ser un experto, ¿vale? Para ponerlos. ¿Mm? Bueno, los imanes igual. Los imanes con los que vamos a trabajar, que van a ser de 800 Gauss, por 18 euros te compras un juego que vienen, creo que 12 imanes o algo así. O sea, que no vais a tener que hacer inversión en herramientas. Bueno, más cositas. Y llegamos a la mente. El coco, ¿no? Nuestra cabecita loca, también nos enferman las emociones, pero ¿qué pasa aquí dentro? ¿Qué pasa con mis pensamientos? ¿Cómo son esos pensamientos? Son pensamientos de desvalorización, de limitación. Tenemos un montón de creencias limitantes basadas en patrones que hemos heredado. Bueno, no digo que hayamos heredado de padres o tal. Puede que sí, o puede que los hemos adoptado en la vida. ¿Y qué ocurre? Que esto, que pueden, es como una semilla. Entonces, esa semilla, si es una semilla que nos debilita, cada vez que yo pienso, yo no puedo esto, yo no puedo esto, yo no puedo esto, esa semilla la estamos abonando. Y esa semilla echa raíces. Y cuantas más raíces, más cuesta sacarla de la cabeza. Por eso hay que aprender a reprogramar la mente. Reprogramar la mente no es decir, no quiero fumar, no quiero fumar, no quiero fumar. Es que eso no vale. Que tú digas, no quiero fumar, no quiero fumar. Otra cosa es que digas, me siento bien,
sin tabaco. Entonces vamos a aprender a reprogramar la mente. Hoy día, a través de las neurociencias, ya está totalmente demostrado porque, bueno, está demostrado que podemos reprogramar nuestro cerebro. ¿Eh? Igual habréis oído hablar de la neuroplasticidad del cerebro. El cerebro es un músculo y como tal se puede entrenar. ¿Eh? Entonces, cuando lo hacemos de forma adecuada, que no es repetirme como un lorito, esto no, no, esto no valgo, esto no puedo, ¿Mm? Esto no nos sirve para nada, porque cuanto más tiempo permanece una idea, más tiempo cuesta reemplazarla. ¿No? Pensar que cuanto más tiempo, más raíces. Más cuesta luego arrancar ese árbol, si tiene, o esa planta, si tiene unas raíces muy profundas, ¿vale? Entonces, vamos a aprender unas técnicas sencillas. Vamos a empezar con respiración. La respiración no es lo mismo que yo inhale y exhale, a que inhalen cuatro y exhalen cuatro, a que inhalen cuatro y exhalen seis, a que inhalen cuatro, retengo, exhalo, retengo. O sea, con la respiración podemos modificar también, por supuesto, nuestro ritmo cardíaco, eh, nos ayuda para crear un estado de parasimpaticotonía, que estamos siempre como en alerta, como acelerados, y nos ayuda a través de la respiración a crear eh, el ambiente en nuestro cuerpo adecuado para poder poner otras semillas, para poder escribir un nuevo texto. Tenemos que bajar la velocidad de la mente. Si yo no bajo la velocidad de la mente, que pensar que es un tren que va a toda prisa y yo me quiero subir, no me puedo subir si el tren no baja la velocidad. Entonces la mente igual, necesito bajar las revoluciones, la velocidad, para poder acceder y escribir, como yo digo, rediseñar, reprogramar lo que quiero que sea y cómo quiero que sea. ¿Eh? Vamos a utilizar afirmaciones, vamos, porque no se puede hacer una afirmación con una negación. Yo no puedo decir yo no quiero fumar. Es una contradicción. No puedes utilizar una negación en una afirmación. Entonces, algo que parece tan simple como hacer afirmaciones, pues hay que saber hacer la afirmación. ¿Vale? Pues la utilizaremos, la visualización, bueno, alguna meditación, pero sobre todo las estrategias que, como vemos estos aquí, vamos a poner a trabajar a los obreros cerebrales para que nuestras neuronas funcionen de la mejor manera posible. Cuando sentimos que se nos olvidan las cosas, que no tengo claridad mental, que no puedo pensar en lo que quiero, que no puedo parar los pensamientos repetitivos, ¿qué ocurre? Pues es que los obreros, vamos a decirlo así, están un poco vagos, o están cansados, o se han ido de huelga porque no les hago caso. Entonces, están de huelga. Tengo que volver a invitar a esos obreros a trabajar en lo suyo. Porque si no trabajan en lo suyo, ocurre que no hay una buena conexión a nivel neuronal y la información no llega. Entonces es como que aquí hay una información. Imaginar que te llamo por teléfono y no hay línea. O antiguamente, cuando había teléfonos de cable, que algunas de las que están aquí ni los habrán conocido. Bueno, pues si no hay cable, es que no puedo llamar por teléfono. Por más que yo grite, si no está el cable o está la wifi, ¿no? Si no, no tengo cobertura, si no tengo cobertura, por más que te chille, no te va a llegar la información. Ocurre igual. Si los axones, que son los, vamos a decir, el sistema que une una neurona con otra, ¿no? No están, la información no llega. Y entonces, pues nos volvemos esto, que decimos, uy, es que estoy como empanada, es que tengo la mente colapsada, es que no doy más de sí, es que no me centro, o es que va a mil. Entonces, esto es fundamental para mí. Eh, También lo he dicho hace poco, gracias a un curso de control mental, yo mm, me vine a las terapias naturales. O sea, yo el primer curso que hice
fue de técnicas de relajación y control mental, porque yo tenía un problema de tiroides, un problema que había que operar, era una operación complicada y además implicaba que yo tuviera que estar medicada toda la vida, pues como las personas que tienen un problema de tiroides. Y gracias, y doy gracias cada día a un médico, el jefe de medicina interna del hospital al que me trataban, que yo vivía entonces en Madrid. Él me dijo, tú que eres medio bruja, así, ¿eh? Yo con 18 años, imaginar, tú que eres medio bruja, esto te lo corriges tú sola. Y yo, que tengo pánico a los hospitales, ya sabéis, a las agujas, todos, digo, ¿y qué hago? Me dijo, pues haces un curso de control mental. Y le pregunté, ¿y dónde? Y él me dijo, encontrarás con quién hacerlo. Este médico, bueno, que ya no sé si vive, porque él ya tenía años, y os estoy hablando pues hace unos cuantos, porque yo tenía 18 recién cumplidos, entraba, o sea, era la época ya de entrada en la universidad, y él es peruano, o era peruano, que no sé si sigue viviendo, y él me dijo eso, encontrarás con quién hacerlo. Y justo primero de psicología, uno de los profesores, que además era sacerdote, psicólogo, daba un curso de control mental. Entonces, claro, cuando uno está abierto, las señales llegan, ¿no? Cuando uno tiene disposición. Hice el curso, hice el siguiente nivel, el nivel 2, y yo a los 6 meses tenía totalmente corregido mi problema de tiroides, que toco madera, que ha llovido un poco, ¿eh? Desde entonces, y nunca he tomado nada, y, por supuesto, bueno, ya dejé de hacerme revisiones. Me he hecho revisiones hace como otra vez 15 años porque eh, unos amigos médicos me dijeron, pero nunca te has revisado, pero eso es una locura. Bueno, pues vamos a una analítica. Está perfecto. Toco madera, perfecto. Y nunca me he medicado. Entonces yo dije, esto yo tengo que enseñárselo al mundo. Y empecé a dar cursos de control mental con 19 años. Y dije, es que esto, he dado cursos para profesionales del deporte, del tenis, del fútbol, para amas de casa, para personas con dependencias, para técnicas de estudio, para todo. Entonces, para mí, cuando me dicen, ay, ¿qué es lo primero que tendría que aprender? Pues mira, en los colegios deberían de dar técnicas de control mental y reprogramación mental y para mí también el eneagrama, digo, en los colegios, ¿no? Ya desde los 10 12 años, yo creo que uno tendría que aprenderlo, porque nos va a ayudar mucho. Entonces, eh, bueno, pues aquí vamos a hacer también, vamos a aprender la técnica de cómo hacerlo y luego ya, pues ya no, cada uno lo aplicará en el escenario que toque. Nos va a servir para todo, para todo. Da igual ansiedad, estrés, insomnio, da igual para qué. Insisto, cuando uno tiene algo físico va al médico. Yo iba al médico. Pasa que tuve este bendito médico que en lugar de medicarme, meterme en el quirófano, pues me dijo, prueba a ver, haz un curso de control. Pero no, no prueba a ver. Es que yo creo que fue también la certeza con que él me lo dijo. Haz un curso de control mental y te lo corriges sola. Para mí aquello era pues como una sentencia afirmativa. Y así fue. Y así fue. Es muy importante que, a ver, las terapias no son un placebo. La persona crea o no crea en la terapia, crea o no crea en nosotros, las terapias funcionan. Pero si la persona confía en nosotros, más allá de cualquier terapia, eso le va a ayudar un montón, porque igual que él me dijo a mí, esto te lo corriges tú sola, si yo no hubiera confiado en él, hubiera dicho, este está majareta y además que estoy en un hospital, ¿sabes? El jefe de medicina interna que este hombre está pirado, ¿no? Entonces no, no me lo hubiera creído. Por eso es muy importante cuidado con el lenguaje que utilizamos con los pacientes o clientes, con nuestra familia, con nuestros amigos, porque si confían en nosotros, sabemos con los niños, cuando un niño ha oído, tú deja eso que no sabes, es que siempre lo hacen mal, es que este niño parece tonto, ¿no? Ahora se dice menos, afortunadamente, pero bueno, pues cuando uno tiene ya cierta edad, ¿eh? Quien esté aquí pues entre los 40 50 60 años que ha tenido pues con los padres antes, no porque fueran malos padres, es que era una forma de hablar, era una forma de expresar y de hacer un comentario que no sabían las consecuencias que podían tener. A ver, que estaba mirando aquí.
el chat, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a aprender también esto, a reprogramarnos. ¿M? Y además es algo que podéis enseñar a los niños, que un niño que es inseguro, que tiene miedo, que no se concentra, le podéis ayudar a partir de 7 años, por ahí, ya el niño sabe ponerse la meditación, se pone el ejercicio, hay un ejercicio que es escuchando un audio hasta que te lo sabes de memoria. Entonces el niño se lo puede poner y le va a funcionar de maravilla. Pensar que el niño, eh, sabéis que hay ciclos entre los 0 y los 7 años, ¿no? Los septenios, entre los 7 y los 14 y los 21. Fundamental entre los 0 y los 7 años. Lo que ese niño percibe, siente, oye. Ahí puede que un niño esté contaminado por el entorno, pero si entre los 7 y los 14 lo trabajamos, se convierte en un adulto sano, vamos a decir, emocionalmente, mentalmente, ¿vale? Pero si eso no se trabaja entre los 7 y los 14, entre los 14 y los 21 se solidifica y es muy difícil quitar una creencia. ¿Mm? A ver, nos quitamos creencias también con la edad que tenemos, pero es más complicado. Entonces, cuanto antes se empiece, mejor. Bueno, así, bueno, os he contado un poquito de qué va cada una de las terapias, también para que sepáis cuando oigáis el nombre, estéis haciendo, queráis hacer la formación o no, pues para qué sirve cada una de ellas, ¿no? Y lo importante, lo que siempre hacemos, visión de conjunto de la persona, cómo está, cómo piensa, cómo siente, cómo se encuentra físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. No le vamos a hablar de religión, pero ¿qué es la espiritualidad? Pues su filosofía de vida. Una persona que piensa que el universo le está castigando, hay un conflicto ahí espiritual, ¿no? Porque yo puedo decir, me está castigando mi hijo, mi pareja, mi vecino, mi jefe, mi empleado, parece jolín que me está machacando. Pero si yo digo que el universo me castiga, esto va más allá. Ya no es un problema de tú a tú con este que tengo al lado, sino que hay algo más allá que hay que tratar, pues también de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nos fijamos, procuraremos eh, tratar a la persona con la terapia o terapias, yo diría con las terapias con las que en principio nosotros sepamos que le van a venir bien y además, pues con la que más resuene. Así es como estamos haciendo abriendo, ¿no? Despejando de broza ese camino para llegar a conseguir la verdadera salud, que es el equilibrio entre todos los planos, físico, mental, emocional y espiritual. ¿Mm? Bueno, la formación. Bueno, a ver, voy a minimizar aquí un momentito. Aquí, que estoy cambiando las caritas de sitio para que no entorpezca lo que tenemos delante. Em, Como digo, la idea, integración, ¿vale? Van a haber, diríamos, como tres partes de la formación. Una, el cuerpo, o sea, lo que es la parte de hacer, la primera parte, hablar de lo que es más extensamente el abordaje integrativo. Vamos a conocer cada una de las herramientas de las que os he mencionado más profundamente, cuando también a nivel puntual a la hora de tratar tal dolencia, del tipo que sea, ¿no? Entonces, conoceremos más esas herramientas y cómo aplicarlas. En el cuerpo vamos a trabajar el sistema óseo, nervioso, muscular, los 12 sistemas. Esto no es para que digas, uy, eso qué complicado. No, o sea, no es complicado porque lo vais a tener todo más caedito. ¿Qué vamos a hacer? El sistema óseo, ¿qué emociones? O sea, lo primero, ¿qué síntomas tiene? ¿A qué síntomas tengo que atender para saber que algo no está bien? El sistema óseo es el más claro, porque es lo más denso del cuerpo, ¿vale? Vale, pero no, para nosotros no es igual que la persona tenga un problema en la rodilla que la tenga en el hombro, que la tenga en la parte izquierda del cuerpo, que la tenga en la parte derecha del cuerpo. Entonces,
En todos los sistemas vamos a hablar de la parte de somatización, o sea, dependiendo de dónde funciona mal este sistema, qué emociones lo han bloqueado y cómo tratarlo desde las flores, el color, las gemas, eh, todo lo que hemos hablado, los imanes, etcétera. Así con todos. En unos, por ejemplo, pues en el sistema nervioso, en el sistema respiratorio, en el sistema linfático, vamos a ver que las herramientas que utilizaremos, aunque le demos flores, van a estar más en la parte de trabajo mental, ¿eh? Van a haber herramientas, pero también vamos a poner el foco en lo mental y cuando pues tiene que ver más con lo digestivo, etcétera, bueno, en otros sistemas atendemos más a lo emocional, atendemos todo, pero quiero decir que las herramientas nos declinaremos más por unas que por otras, ¿vale? En el apartado luego, esto es del cuerpo, ¿no? En el apartado de la mente, entender cómo funciona el cerebro, ver y hablar de todas nuestras, bueno, las nuestras y las del paciente, ¿no? Cómo atender todos esos aspectos a nivel cognitivo y emocional, pensamiento, memoria, conciencia y cómo hacer la reprogramación mental, que esto no va a servir para todo, evidentemente. Y luego hay un punto en el que todo esto puede fallar porque en algún aspecto, en algún plano, yo no me siento ubicada o ubicada. Esto se le llaman, o yo lo he querido llamar, estados de pertenencia. Y las que habéis hecho chakras conmigo, pues ya lo conocéis. En cada chakra se trabaja un estado de pertenencia o vibra un estado de pertenencia. Y si yo ahí patino, ¿eh? Pues ese chakra no va a funcionar bien. Si ese chakra no funciona bien, que es un centro energético asociado a las glándulas endocrinas y órganos correspondientes, se van a enfermar, con lo cual aparecerá, se manifestará en forma física, ¿vale? Entonces vamos a trabajarlos igual con flores, con gemas, con reprogramación, pero tengo que ser consciente en cuál de estos 7 aspectos mm, me siento desarraigado, vamos a decir, ¿no? Si es con el tener, con el sentir, con el poder, con el amor, con la comunicación, con el entendimiento, con el ser, con el yo soy, quién soy. ¿Eh? Entonces veis que es un pack, aquí un abanico de posibilidades terapéuticas para abordar cuerpo, mente y alma de una manera sencilla, fácil, porque os voy a dar todos los protocolos hechos. Luego ya, si alguien dice, uy, es que esto me ha resonado un montón y yo es que quisiera especializarme en chakras, en gemas, en control mental, pues bueno, ya me lo diréis. Pero en el curso vais a aprender todos los pasos para empezar a practicar en el momento que lo acabemos, claro. ¿Eh? Entonces, ¿cómo he pensado en abordarlo? Como os digo, que es lo que más me ha costado, sintetizarlo. Entonces, yo sé que cuantas más opciones doy, peor, porque al final Nuria me dice que sí, ¿verdad? Vale. Bueno, para mí lo ideal sería que lo hiciéramos en 4 fines de semana, ¿eh? Como venimos haciendo hasta ahora, sábado por la tarde, domingo por la mañana, o si las personas interesadas, porque a partir de ahí, a quien os haya interesado y queráis más información, me decís, estoy interesada. Entonces yo, de quienes estéis interesados, sabéis que os pregunto, ¿puede ser sábado por la mañana, por la tarde? Entonces trataremos de hacer un horario que sirva para todo el mundo, pero en principio será sábado por la tarde, domingo por la mañana. La otra opción es hacer entre semana una sesión semanal de 2 horas, que sería pues o de 2:30 a 4:30, más o menos, para que podáis hacerlo quienes trabajáis por la mañana y por la tarde. Ventajas o inconvenientes de uno y otro. Entre semana,
Bueno, pues que nos vamos viendo todas las semanas. Ventaja. Em, Desventaja, pues que a lo mejor pues tardamos más en ver un tema, ¿no? En fines de semana es más información de golpe, pero como la información la vamos a aprender por bloques, las que habéis hecho somatización conmigo es para que, porque entendáis el sistema. Yo voy a hablar sistema circulatorio. ¿Qué lo enferma? ¿Eh? ¿Cómo se refleja en el cuerpo? ¿Y cómo tratarlo? Entonces, incluso si sale un grupo entre semana y alguien se pierde una clase, no pasa nada, aparte de que puede ver la grabación, es que van a ser como módulos independientes. Todo lo que se empieza se acaba. Empiezo por sistema nervioso, empezamos y acabamos, y así vamos haciéndolos todos. De manera bueno, pues que vais a tener como la información pronto para poder ir abordando cada uno de los temas. Entonces serían o 4 fines de semana, uno al mes, más o menos, por supuesto en verano no. A mí, pues dependiendo de vosotros, de los que estéis interesados, me gustaría empezar en mayo, podríamos hacer final de mayo, junio. Ya el grupo decidirá si se hace en julio o no, porque es época de vacaciones, en agosto se para, y retomaríamos septiembre y octubre, 4 fines de semana. ¿Qué es entre semana? Pues igual, habría que empezar a mitad, ahora en mayo, e ir haciendo una sesión semanal. Tiene que haber un mínimo que vayáis a estar en directo, ¿eh? Lo digo porque hay alguna persona nueva y dirá, ¿y qué más da? Lo explico. Lo explico y bueno, y muchas ya sabéis de qué hablo. Que si lo vamos a hacer en directo, todo el mundo puede fallar en algún momento, pero que no sea, me apunto al directo, pero luego pues hoy no voy, mañana tampoco voy porque pido la grabación, porque la grabación se hará, pero yo necesito saber si hay un mínimo para que salga un grupo entre semana y otro en fin de semana o hago solo un grupo, porque tiene que haber un mínimo de personas en directo. ¿Por qué? Pues porque es mucho más ágil cuando estáis preguntando, cuando ponemos los ejemplos, va a ser súper práctico. Al final vamos a hacer prácticas, os voy a poner casos y, y vamos a hacer como si tuviéramos un paciente ahí delante, real, o sea que va a ser eminentemente práctico. Esto es eminentemente práctico. No, la teoría la mínima, para que podáis entender por qué hacéis lo que hacéis. Pero diríamos que es un curso, casi que, no, el otro día me decía una alumna, entonces nos vas a dar muchas recetas. Y hombre, llamarlo recetas. Dice, bueno, recetas terapéuticas. Bueno, muchos protocolos, ¿eh? Casi se llaman, ¿no? Medicina y en terapias, muchos protocolos. Entonces, bueno, pues quienes estéis interesadas o interesados, me escribís a la asociación, a Evaristo, a mí, y ya os mandamos toda la información. En principio, voy a esperar a ver cuántas empezar ahora en mayo, o si me decís la mayoría no, o en junio, pues a partir de ahí yo pongo fechas, ¿vale? A partir de ahí pondría la fecha. ¿Mm? Bueno, como veis, curso a la carta. Bueno, no sé si tenéis alguna duda que queráis preguntar de lo que hemos visto. Hola, Mari Carmen. Hola, cariño. Ya veo que hay un programa súper interesantísimo y apretado, porque claro, son muchas cosas, pero me pregunto si sería posible dar una pincelada de chakras, que yo ya tengo una base como profesora de yoga, pero no sabía que tú hacías una formación de chakras y si fuera posible de dar también una pincelada en todo este contexto, pues estaría guay. Se va, esos 7 apartados que hemos dicho Sí, de los estados de pertenencia tienen que ver con sí. los chakras. Ah, vale, genial. Tienen que ver con los chakras. Perfecto, perfecto. Pues me Pero interesa la... no es que vaya a dar dentro un curso de chakras, que algunas de aquí ya. Yo pensaba que tú habías hecho, te habías hecho Chakras, el de chakras, no. Porque chakras no, yo he hecho tengo uno de chakras, enneagrama, he hecho vale, matización, estoy haciendo el máster, pero de chakras no. vale.
Pues el de chakras hice un máster en chakras. ¿Qué quiere Ah, decir? Que además cuando lo he hecho presencial hacemos luego 7 días presenciales y entonces es qué enferma chakra, cómo lo sé, con qué órgano va asociado, las distintas patologías físicas, mentales, emocionales o espirituales y luego cómo corregirlo. Desde, digo en el curso, en el máster ese de chakras, ya, desde la alimentación, el sonido, el mantra, el ejercicio de yoga, o sea, es simplemente la postura de yoga, he dicho alimentación, sonido, flores, gemas, mm, olor, o sea, para que cada uno, dependiendo de con qué sintoniza más, pues claro, luego lo pueda corregir. Pero sí, vamos a hablar, o sea, los 7 también. Ah, vale. sí, estados de pertenencia tienen que ver con mis 7 centros energéticos. Vale, Yo uno, pues por ejemplo, pues si yo mi primer chakra, que es el que me conecta con la tierra, mm, está bloqueado, ¿yo cómo lo sé? Pues porque si alguien viene a mi consulta y me dice, pues es que nunca tengo dinero, es que por más que trabajo no me cunde, es que no soy capaz de concretar, o me dice, cada 2 por 3 me caigo, tengo el sistema óseo fatal, yo ya sé de qué me está hablando y sé que no hay un buen sentido de pertenencia con el primer chakra, el yo tengo, porque puede que esa persona en algún momento, mm, a nivel suyo, subjetivo, puede ser, aunque no sea real, ha sentido que no tenía lo que quería. Pues un niño que quería ser amamantado más tiempo y no pudo ser porque la mamá pues se tuvo que ir a trabajar. Pues a unos no les afecta, pero a otros sí. O que, claro, que has empezado a trabajar y al final siempre has tenido trabajos precarios y mal pagados. Eso desestabiliza el primer centro, con lo cual es la pescadilla que se muerde la cola. Como lo desestabiliza, sigo en un estado de carencia, ujú. ¿vale? Así con Va- todos. Por eso que es muy importante saber en qué lugar tengo el bloqueo porque mm, las herramientas las vamos a tener y vamos a eso, tratar de identificar dónde tenemos los bloqueos, Muy ¿vale? bien, pues muy interesante me parece. Y a mí yo le veo ventaja a los dos horarios, tanto entre semana como en... Vale, vale, pues los que os adaptéis, si hacéis el favor, estoy interesada, prefiero fin de semana o prefiero entre semana o me adapto, porque eso a mí me ayuda un montón. He tenido en Sí. cuenta, he tenido en cuenta que creo que ya acababas ahora en abril. He acabado el máster ya. Venga, enhorabuena, porque yo sabía que tú estabas ahí, por eso dije, bueno, tranquila que hay tiempo. Sí, Vale. gracias. Gracias, nada, a Acabo ti, cariño. naturopatía en julio, ¿eh? Por eso, pero bueno. Bueno, Sí, gracias, si cariño. esta formación empieza en junio, para mí mejor, porque Bueno, ahora entro pronto en exámenes, pero por supuesto no se va a hacer a mi medida, yo me adapto también a las necesidades de las demás. pues me lo ponéis, Muchas cariño. gracias. Gracias. Cari, Chiqui, o sea, eso lo decimos en el correo ahí, se lo decimos a Baristo si queremos un fin de semana sí, o no. Vale, sí, pones que estáis interesadas, prefiero fin de semana o prefiero entre semana o me adapto. O sea, podéis poner vale. prefiero entre semana, pero me adapto, el que se adapte. El horario siempre, siempre de entre semana, porque es un horario adaptado, o sea, siempre me he adaptado a lo que la mayoría podéis, que es que trabajáis por la mañana y por la tarde. Entonces, que aunque sea que estéis comiendo aquí conmigo, pues estáis pudiendo estar en directo. Aprovechando el almuerzo. Hombre, ya yo sé que quiero un fin de semana, Vale, pues no, tú ponlo. porque al final me va a pasar que si sale siempre me sale algo y me pierdo alguna clase, y las Vale, clases en directo es mejor que luego en la grabación, pues para nada, mí. lo pones, corazón. Sí, Te venga, veo el fin de, que sí, tenemos genial, enneagrama avanzado este fin de semana. sí. Bueno, Tatiana, Yo quería decir, Mari Carmen, que esta vez te pidiera de favor que si los que se adaptan, pues que los tengan más en cuenta para los de fin de semana, porque son más cortos el ¿cómo? curso, digamos. Son las mismas horas. Son las mismas horas, pero está más concentrado, me Ah, eso refiero. sí.
Sí, sí, quiere ¿Me decir que entiendes lo 4 que te fines de quiero semana decir? lo haces. Que lo tengas en cuenta para los de fin de Sí, sí, semana. sí, No lo claro. eches para la semana. Yo tengo en cuenta todo. Tú sabes que yo hago el Lo sé, mi Tetris. amor, pero es que es- parece que siempre tienes como preferencia para los de entre semana. No, no, no. Y Por la mayoría. Siempre es la mayoría. Pero vale. entiende que a mí también digo, pues en un fin de semana ya está. O sea, es lo que quiere la mayoría. Vosotros ponerlo y, y ya sabéis que yo lo tengo en cuenta. Que hasta que luego Vale. monto ahí el Tetris, como digo, bueno, Ujú. igual que quienes están Y, en casa. A ver, y Giselle pregunta Celia, el vale, precio. Celia que se tiene que ir. Adiós, Celia. Ay, y también Giselle. Sí, bueno, voy a dejar de grabar y así seguimos comentando, pero voy a dejar de grabar y ya lo digo por quienes estén en casa para no ahí liarlos con si es entre semana o no, los que estáis en casa igual, escribís y decís si vuestra preferencia y lo tengo en cuenta, ¿vale? Así que muchas gracias. No, no os vayáis. Perdona, Mari Carmen, Sí, perdona